Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Todo servicio a la comunidad es un misterio. A pesar de las diferencias de roles, todos los cristianos sirven para la construcción de la comunidad. De modo que todo lo que hagamos con un espíritu de servicio es recibido por Cristo en bien de la Iglesia. Por eso no hay lugares más importantes que otros, sino mayores responsabilidades de acuerdo al tipo de servicio que se ejerza. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, cada uno de nosotros ha recibido su propio don en la medida que Cristo los ha distribuido. Por eso dice la Escritura: cuando subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y repartió dones a los hombres. Pero si decimos que subió, significa que primero
descendió a las regiones inferiores de la tierra. El que descendió es el mismo que subió más allá de los cielos para colmar todo el universo. Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros pastores o maestros. Así organizó a los santos para que la obra del ministerio en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Así dejaremos de ser niños, sacudidos por las olas y arrastrados por el viento de cualquier doctrina, a merced de la malicia de los hombres y de su astucia para enseñar el error. Por el contrario, viviendo en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente unidos a Cristo. Él es la cabeza y de Él todo el cuerpo recibe unidad y cohesión, gracias a los ligamentos que lo vivifican y a la acción armoniosa de todos los miembros. Así el cuerpo crece y se edifica en el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Jerusalén, que fuiste construida como ciudad bien compacta y armoniosa. Allí suben las tribus del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Según es norma en Israel, para celebrar el nombre del Señor. Allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él respondió: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos de esta higuera y no los encuentro.
Entonces córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Pero él respondió, Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante, si no, la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta parábola, qué hermosa esta instrucción, esta enseñanza de San Lucas hoy en este capítulo 13 del 1 al 9, ¿verdad? Entonces nos va preguntando la realidad. ¿Ustedes creen que esos que su sangre, dice, fueron mezclados con el sacrificio de Pilato, su propia sangre, la propia sangre? Imagínense. O sobre esos 18, dice, son quien, la torre cayó ahí, seguramente que algunas piedras, algunas rocas, o añacani, ¿verdad? O más no, ¿verdad? ¿Ustedes piensan que ellos eran más culpables que todos ustedes o que todos nosotros? ¿Será que ellos eran más culpables? Y el Señor dice, no, absolutamente no. Aquí hay algo más importante. Entonces, la conversión verdaderamente es para que nosotros cambiemos, para ser verdaderamente mejores. Y ande upea la mañana, upea la yahesana. Conformarse con lo mismo de siempre es ser presa de la misma muerte. Dica tú y ande entonces upebe ya pitase yo que fuera quedando en lo mismo o quedando en aquello que nosotros pensamos que es el famoso status quo. Ya pitá upebe da ya cueguasui, da ya poguasui. Entonces, el Señor quiere que nosotros demos frutos de esperanza, frutos de conversión, frutos de un camino, frutos de un arraigarnos a su misma persona para que exista este cambio. Entonces, estos son más pecadores que los otros, y no es eso, sino que el problema ahora para nosotros es que nosotros verdaderamente nos podamos aferrarnos al Señor, que nosotros podamos entender lo que Dios nos está pidiendo en el día a día a través de su palabra. A Upepe Uana entonces la ñane conversión. Upeyo lava entonces ñande la yajekana ya era si con ba eisa la icojina goabe coanga. Ba ego la ya pojina coanga lleva. Con todas estas riquezas, con todas estas bendiciones que Dios me da, ¿será que yo puedo entender y puedo hacer este camino de salvación porque entiendo lo que Dios me ha regalado? Y entonces le pone esta hermosa parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, fue a buscar frutos y no lo encontró. Entonces, ¿viste? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Esa es la ñandella de Pojina. El Señor viene a buscar y a pedirnos frutos. Y ama y lleva. Dépico ya rehuere coma, ya producís frutos, frutos de bondad, frutos de generosidad, frutos de esta gran riqueza que el Señor te ha dado. Rehuere coma, porque el Señor vino, dice, aquí y no encontró todavía frutos. Quiere decir que o falta yo vejinaré. Ya pesta, ube vejina ñande. Queremos vivir todo de rentas. Dijo entonces, hace 3 años que vengo a buscar frutos de esta higuera y no las encuentro. Córtala. Miren entonces cuál es la decisión del Señor. La ñande entonces da ya poenojina, veñan de yara o moiva, después veñan de chipe. Porque cada uno de nosotros es diferente y cada uno tiene que responder a ese Señor que nos pide que hagamos lo positivo, que nos pide que hagamos algo bueno y lindo para los demás. Entonces, aquí dice directamente, córtala. Vea, diga tu llave, porque está malgastando la tierra, no está produciendo nada. Esta ya es una pregunta demasiado importante para todos nosotros, queridos amigos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo nosotros estamos haciendo? ¿Qué es lo que debemos hacer entonces para no estar malgastando esa tierra? Ahora, aquí hay una posibilidad y por eso este es el proceso también de conversión. Algunas veces no es también simplemente cortarla, sino que darle una oportunidad a peña de yara con anga o me ella debe oportunidad.
Entonces le dice, Señor, déjala todavía este año y yo removeré la tierra alrededor. O sea, nos ofrecerá posibilidades. Yande yarame e yande, esa posibilidad para que podamos resurgir. Y bueno, dice, puede ser que así dé fruto una vez que le removamos, nos volvamos nosotros entonces a incentivar con la gracia y la fuerza de Dios. Pero si no, dice, la cortarás. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada oración respondemos, Señor, que seamos generosos. Señor, que seamos generosos. Por nuestra Iglesia, para que fomente la paciencia y la unidad entre todos los sectores de nuestra sociedad, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos, para que den buenos frutos a favor de la humanidad, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestras autoridades, para que logren asumir el rol que les corresponde para el bienestar de las familias, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al llegar a tu presencia, oh gran Señor, celebrando el sacrificio de tu amor, presentando estas ofrendas en tu altar, son el fruto del trabajo y del andar. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre,
y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro, por Él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe, con mucha esperanza, decimos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu mañana yara o beshara reipe ava angai para pui ore por Yahu vereko. Jesucristo, tu pañane yara o beshara reipe ava angai para pui ore por Yahu vereko. Jesucristo, Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Quiero dar a luz el misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva, vas cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Concédenos, Padre, que la participación en esta Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.